El tema entonces de hoy que nos compete, protocolo de atención integral en salud para víctimas del conflicto armado con un enfoque psicosocial. Este protocolo de atención integral está de acuerdo a los lineamientos establecidos en nuestro marco general normativo, iniciando con la Ley 1448 del 2011, que es la Ley General de Víctimas y de Restitución de Tierras, en el cual se busca dar a conocer toda la normatividad vigente para hacer la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Dentro de esta ley 1448 entonces nos establece que se debe establecer desde la presidencia un programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas denominado PATSIVI. ¿Cuándo o cómo sucede esto entonces para la reglamentación? Contamos con el decreto 4800 del 2011 y el decreto único reglamentario del 1084, en donde en el artículo 88 nos informa cómo debe ser ese diseño y esa ejecución del protocolo. En este protocolo, ¿qué se busca? La articulación y la coordinación entre los actores del sistema para hacer la prestación de servicios en salud y con enfoque psicosocial a las víctimas del conflicto armado. En el año 2015, a través de la ley estatutaria 1751, se hizo un artículo especial en donde se determinó que las personas víctimas del conflicto armado son sujetos de especial protección. Para ello entonces se debía continuar con la estructuración o adecuar lo que ya se tenía de la parte inicial del PATSIVI, amparados en la que es el plan de desarrollo, que se tiene una meta especial igualmente para gestión diferencial de poblaciones vulnerables y debía ser incluido en todo lo que era la política país y el modelo de atención integral en el 2019 ya denominado como MAITE, antes conocido como MIES. Es así entonces como se empieza a estructurar la forma o los lineamientos para poder hacer esta atención con enfoque psicosocial y con enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta todos los servicios que se prestan y que es una parte no solamente de lo que era el PATSIVI, ni solamente la implementación del protocolo, sino que hace parte de todo un marco estratégico y operativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué implica entonces esto? Que nosotros como funcionarios o como servidores de una institución del Sistema General de Seguridad Social en Salud debemos tener una formación y una organización de cada una de nuestras instituciones. Es por ello que en el 2018 sale la resolución 1166, en donde da una orientación general de cómo debe ser esa formación al talento humano que orienta y atiende a las personas víctimas del conflicto. ¿Qué es entonces el protocolo y cuáles son sus componentes para esa implementación? El protocolo hasta el momento tiene dos versiones. Una primera versión elaborada por el Ministerio en el año 2013 y una segunda versión que se hizo de ajustes en el año 2017. ¿Qué es el protocolo? Es el marco comprensivo e indicativo que nos permite incorporar el enfoque psicosocial en la atención, teniendo en cuenta lo que es el modelo integral de atención en salud y que reúne toda la evidencia para poder que nosotros cuantificáramos y cualificáramos cuáles son esas intervenciones en salud que debemos hacer a las personas víctimas o en contextos de violencia. Es así como entonces se establece cuáles son los objetivos, cuáles son los estándares y cuáles son los seguimientos que se debe hacer en esta población al interior de los servicios de salud, de acuerdo a su hecho victimizante y a lo que han sido pues las personas han afrontado. ¿A quién va dirigido estos protocolos de atención? Están dirigidos a los equipos multidisciplinarios en salud que se tienen en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud, básicamente, pero igual para todas las personas que atienden víctimas, ya que es la forma, digamos, de poder atender a una persona víctima y no ser
productores o ocasionar una revictimización a estas personas. ¿Cuáles son las principales indicaciones que nos da el protocolo de cómo debemos hacer esta incorporación en el enfoque psicosocial? Primero debemos reconocer la condición de la víctima y en el contexto en el cual esa persona tuvo esa experiencia. Identificar cuáles han sido sus afectaciones físicas, mentales y psicosociales que lo llevaron a padecer o que vivió por esa situación que vivió de conflicto. Debemos entender entonces cuáles fueron esos efectos que tuvo en su vida y en su parte no solamente individual sino familiar, y debemos hacer una identificación de cuáles son esos recursos que esa persona tiene y que le ha permitido seguir adelante con su vida y cuáles han sido esos para mejorar sus procesos de salud. Es allí entonces cómo se lleva a una elaboración de un plan de atención en donde se debe coordinar con la persona, con un grupo interdisciplinario y con unos objetivos específicos. Es así entonces como estos equipos multidisciplinarios necesitan de tener una formación específica y una formación especial para que nosotros podamos hacer un reconocimiento de todas estas partes. El contexto en el cual la persona vivió ese conflicto o esa experiencia, cuáles fueron esas afectaciones que sufrió, cuáles han sido y poder identificar esos efectos que le ha dejado en la persona y además de todo, importantísimo, cuáles son los recursos que ese individuo o esa persona ha desarrollado para poder salir adelante. ¿Qué no es el protocolo? El protocolo entonces no es un sinónimo de la humanización de los servicios de salud, porque podríamos entender entonces que es lo mismo de esos procesos de humanización que se están llevando a cabo para hacer la atención psicosocial. No busca que nosotros establezcamos que estas personas víctimas del conflicto armado los llevemos a hacerle un diagnóstico o a determinarle una patología como tal, y no depende si en nuestro municipio o en nuestra institución existe unos equipos de atención psicosocial, que es lo que hemos venido manejando. No está limitado al cumplimiento solamente de la ley de víctimas, sino que es todo un contexto y hace parte de todo un proceso y de todos unos modelos de atención que se vienen gestionando en el país. El protocolo establece la incorporación del enfoque psicosocial y diferencial en la atención integral a víctimas, e implica entonces que nosotros, dentro de nuestros municipios y dentro de nuestras instituciones, debemos hacer unos procesos de gestión territorial. ¿Qué debemos hacer? Generar un plan de gestión que nos permita que nosotros podamos hacer una socialización, un diagnóstico y un proceso de atención, que nosotros podamos hacer un proceso de inspección y vigilancia en el cumplimiento de la implementación de estos protocolos, y además que nosotros hagamos una adecuación de nuestros procesos de atención que estamos haciendo en este momento. Es así como entonces estos procesos llevan a que busquemos cómo podríamos hacer para que esos equipos multidisciplinarios de atención en salud estén conformados y tengan una línea de atención y se puedan hacer la canalización de la población víctima de diferentes entornos. Efectuar acciones de seguimiento y acompañamiento que respondan a las necesidades de las víctimas. Es por eso que entonces debemos hacer un proceso articulado entre lo que debemos hacer de gestión para coordinarnos y organizarnos y poder llegar a hacer un adecuado proceso de atención con estos equipos que debemos implementar en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Qué implica o qué necesitamos para nosotros poder hacer que estos protocolos se organicen y se puedan generar en nuestro municipio y en nuestro departamento? Tenemos que tener una articulación entre todos los actores del sistema. Debemos tener en cuenta que este es un proceso de gradualidad que se debe hacer progresivamente y un proceso de concurrencia o articulación entre todos los actores del sistema. ¿Qué hacemos entonces para esta parte? El Ministerio de Salud y Protección es el encargado de hacer el diseño de todos los lineamientos
para poder hacer esta implementación del protocolo. Hace la parte de asistencia técnica y de seguimiento desde la parte nacional a los entes territoriales. ¿Qué hace el ente territorial? En este caso, digamos, la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Salud Municipal. Se hace la parte de coordinación y gestión entre todos los actores del sistema. Nosotros como Secretaría de Salud Departamental lo hacemos hacia los municipios y los municipios a su vez lo hacen con las instituciones que hacen presencia en su ente territorial. Hacemos la parte de socialización, de seguimiento, que sería la inspección y vigilancia, y la parte de asistencia técnica. Una vez nosotros hacemos esta parte de asistencias técnicas, le corresponde a las EAPB o EPS la identificación y la caracterización de su población víctima, la que tengan afiliada, y debe hacer la parte de formación del talento humano y su red prestadora y el reporte de todos los servicios de salud que se tienen. ¿Qué le corresponden a las instituciones prestadoras de servicios? La captación y la atención de esas personas víctimas que pueden ser susceptibles de esta atención con enfoque psicosocial y diferencial, hacer la formación de todo su personal y hacer el reporte de todos los servicios que se prestan. Y dentro de esta parte ya como tal existirían en estas instituciones prestadoras de servicios de salud los equipos multidisciplinarios en salud que les corresponde hacer ya propiamente dicho lo que es la atención en salud para la población víctima. Esta es una infografía que nos permite mostrar todo lo que tendríamos que hacer entonces nosotros. Están involucrados todos los actores del sistema. Estamos las secretarías de salud, en donde nosotros como entidad debemos hacer la parte de lo que es la articulación con todas las áreas de las secretarías de salud, la aseguramiento, salud pública, prestación, la parte de lo que es el MAIT y lo que es la promoción social para poder hacer con los otros actores la parte de asistencias técnicas y con los demás actores del sistema poder hacer toda una reparación integral para poder cumplir con lo que nos dice la ley 1448 en la reparación integral a víctimas. Es por eso entonces que nosotros debemos organizarnos y articularnos con las secretarías de gobierno, con todos los sectores de salud, con la parte de la unidad para las víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas aquellas instituciones que hagan parte del Comité de Justicia Transicional. ¿Para qué? Para que nosotros logremos que esta atención por estos equipos multidisciplinarios en las IPS pueda hacer parte de esta atención integral en salud y parte de ese proceso de reparación integral que es lo que debemos procurar y debemos ser nuestro fin último hacia las personas víctimas que han sufrido alguna violación a sus derechos. ¿Cómo se hace entonces esta parte de implementación o cuáles son esos componentes que debemos tener en cuenta para llevar a cabo la implementación en nuestros municipios y en nuestras instituciones de este protocolo de atención en salud? Primero se debe hacer un proceso de coordinación. Este proceso de coordinación entonces nos lleva a que se debe tener en nuestro municipio, en nuestras entidades territoriales, unos equipos técnicos que permitan y tengan claridad de cómo es este protocolo y para dónde y cuáles son los lineamientos básicos. Debemos hacer un proceso de articulación con todos esos planes estratégicos que tenemos en cada una de nuestras instituciones. ¿Cuáles son esos planes estratégicos? Nosotros debemos mirar que este plan o este protocolo que vamos a llevar a cabo, este proceso de implementación, esté articulado con el plan de desarrollo y esté articulado con los planes integrales de salud en cada una de las instituciones. Entonces es así como desde el departamento el protocolo de atención integral hace parte de una meta que está dentro del plan de desarrollo, que es un capítulo que se tiene para la atención a víctimas,
y hace parte de esa reparación integral que se va a desarrollar en el departamento del Cauca, y hace parte entonces también de lo que es el plan indicativo anual del sector salud. Asimismo se debe hacer en cada uno de los municipios y debe estar articulado tanto con el plan de desarrollo municipal, con el plan operativo o el plan sectorial de salud. Igualmente debemos buscar hacer una articulación con los equipos PATSIVI que se tienen en algunos municipios, y debemos hacer la articulación entre esos equipos psicosociales que muchos habremos ya oído. En los municipios se tienen esos equipos psicosociales que hacen la atención a las víctimas como parte de la reparación integral. Una vez se tiene esta parte de coordinación y hemos hecho todo este proceso de mirar que las metas de esta implementación del protocolo estén enmarcados dentro de estos planes territoriales que son los lineamientos de nuestros entes territoriales, entonces se tienen otras acciones, otros componentes. ¿Qué buscamos hacer? Una socialización de lo que es el protocolo de atención en salud y a quién se le deben hacer. A todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Cuáles son esos actores? Las secretarías departamentales de salud, las direcciones locales de salud, las EAPB y las IPS, la parte comunitaria, para que podamos hacer un trabajo articulado. Y también a todas esas instituciones que anteriormente les decía nos debemos articular, que hacen parte de ese comité de justicia transicional que existe en los municipios y existe en el departamento. ¿Qué buscamos en esta fase o en este proceso de socialización? Contarle a todos estos actores del sistema qué es el protocolo de atención, qué es el enfoque psicosocial y qué es el enfoque diferencial. Porque es importante que nosotros hagamos esta atención diferencial a las víctimas, cuyo objetivo fundamental es no revictimizarlos y tener en cuenta que estas personas han sufrido un hecho victimizante dentro del conflicto armado, pero que igual estas personas tienen unas habilidades o tienen unos procesos que los han llevado para salir adelante y los han fortalecido tanto a nivel individual y hacen parte de un contexto comunitario y familiar. ¿Cuál es el otro proceso que entonces también hacemos? Un proceso de diagnóstico. Es importante que nosotros podamos hacer ese diagnóstico o esa caracterización de estas personas víctimas que viven en nuestro municipio y que hacen parte de nuestras instituciones y de nuestros procesos de prestación de servicios. ¿Cómo se hace ese proceso? Hacemos un análisis de la situación de salud que viven estas personas que viven en nuestro municipio para poder que nosotros hagamos un mapeo o una caracterización del proceso de que se están enfermando, del proceso de que se están muriendo, en dónde están afiliados, cuáles son las instituciones prestadoras de servicios de salud, cuáles son esos grupos de edades, que nos permita así poder hacer un proceso de planeación de qué vamos a hacer con este grupo de población de nuestro municipio e incorporarlo a la ASIS departamental y municipal, que nos permita entonces tomar acciones y tomar, y tomar actividades que sean importantes para estas personas, que nos lleven con esa caracterización a mejorar el perfil epidemiológico de las personas víctimas que viven en nuestro municipio. Tenemos una cuarta fase o un cuarto componente que es la parte de formación, que es la parte tiene dos partes esta formación. Una asistencia técnica para todos los actores del sistema y una formación al personal de salud. Esta asistencia técnica que buscamos hacer en este componente es contarle a las direcciones locales de salud, a las entidades prestadoras de servicios de salud y a las instituciones prestadoras de servicios de salud
cuáles son mis competencias para poder hacer esta implementación del protocolo con enfoque psicosocial y diferencial a las víctimas del conflicto armado, y hacer una formación al personal en salud, tanto la que hace la atención asistencial como aquellas personas que hacen la atención, digamos, administrativa de estas personas víctimas, de qué es el enfoque psicosocial y qué es el enfoque diferencial, para poder hacer una adecuada atención a las personas que en algún momento acuden a nuestras oficinas o acuden a nuestros servicios, para poder hacer una adecuada atención y no revictimizarlas. Y ya como última fase, digamos, o último componente, es la atención integral en salud ya propiamente dicha en las instituciones prestadoras, con esos equipos multidisciplinarios que debemos tener. Este es un proceso de implementación que no necesitamos decir tengo que hacer primero la coordinación para poder ir avanzando en las otras y luego la socialización, el diagnóstico. No, es un proceso que lo podemos ir haciendo de la mano entre todos. Yo puedo ir haciendo actividades de coordinación, actividades de donde voy a establecer cuáles son esos equipos, cómo me voy a organizar con todas las personas o con todas las instituciones de mi territorio, y puedo ir haciendo socializaciones y puedo ir haciendo la formación y el diagnóstico a la vez, para finalmente poder llegar a esta atención con un enfoque diferencial. Es así entonces como qué debemos hacer en cada uno de los componentes. En el componente número 1 de coordinación, nosotros debemos hacer la organización o estructuración de un equipo técnico, tanto departamental como municipal. ¿Quiénes son esos equipos técnicos? Son las personas que en cada una de estos entes territoriales están atendiendo o son los encargados de organizar todos los servicios y todas las acciones que se vayan a hacer con la población víctima en nuestro departamento, para el caso del ente territorial departamental, y en el caso del ente municipal buscar todas esas instituciones que hacen parte de la atención a las víctimas. Debemos ir entonces también mirando que todas estas partes de estos planes que nos lideran o que nos dirigen estemos organizados. Estamos en el preciso momento en donde si no ya se aprobaron, estamos en proceso de aprobación de lo que son los planes territoriales de salud, los planes operativos anuales y todos los planes operativos de rehabilitación, y allí es donde nosotros podemos organizarnos para que estas metas de atención con enfoque psicosocial y diferencial a las víctimas lo podamos articular en nuestros planes y queden incluidos en nuestro plan territorial de salud. En el departamento del Cauca en este momento tenemos 4 metas que nos permiten dentro del plan de desarrollo estar enfocados hacia la atención y la reparación de víctimas desde el sector salud. Y una de ellas es precisamente que nos lleva a hacer toda esta parte de implementación del protocolo de salud. Igualmente entonces debemos hacer una articulación con el componente del PATSIBI. El PATSIBI psicosocial o esos equipos de atención psicosocial existen en algunos municipios a través de unos operadores que maneja el ministerio para que se haga esa atención psicosocial a las víctimas, y es allí entonces donde qué podemos hacer nosotros en nuestro municipio. Debemos hacer unas derivaciones bidireccionales. ¿Qué significa eso? Que si yo como sector salud encuentro que una persona requiere de una atención psicosocial, entonces yo desde mi institución lo voy a derivar a esos equipos psicosociales para que hagan una atención integral, no solamente en la parte psicosocial, sino también en la parte de salud. Igual lo haríamos al contrario. Si en mi municipio existen esos equipos psicosociales de atención y ellos encuentran que esta persona, por ejemplo, tiene un diagnóstico
en salud y requiere de una atención y un servicio médico especial, entonces yo lo voy a derivar a mi institución de salud para que se haga esa atención. ¿Qué es lo que busca el PADCIVI? El PADCIVI lo que busca es que nosotros podamos hacer una atención integral, tanto en la parte psicosocial como en la parte de salud, y que no veamos que la persona o el individuo es una cosa es la parte psicosocial o la parte psicológica y otra parte es la cosa o lo relacionado con la salud, sino que somos una persona integral y necesitamos ser atendidos en esos dos componentes. Debemos entonces tener un cronograma claro y esto es lo que nos lleva esta articulación y este componente de coordinación a que podamos establecer un cronograma claro de cuáles son esas actividades o esas acciones que debemos llevar en nuestro municipio, en nuestra institución, para poder hacer esta implementación del protocolo de acuerdo a las competencias de cada uno de los actores y podernos articular todas las instituciones que hacemos parte en cada uno de los entes territoriales. ¿Cuáles son entonces esas áreas claves que desde la Secretaría de Salud Departamental debemos trabajar nosotros en articulación, digamos, y es lo que estamos haciendo en este momento desde la Secretaría de Salud Departamental? Una coordinación desde la parte de promoción social, que es donde, digamos, está pendiente de todas estas poblaciones vulnerables para poder tener un acceso a servicios de salud adecuados con calidad y oportunidad. Desde el área de aseguramiento buscamos un apoyo con las EPS o EAPBs para poder que estas personas víctimas del conflicto armado tengan un carnet de salud que les garantice o les permita acceder a los servicios de salud que se necesitan sin tener barreras administrativas y de forma adecuada. Con los prestadores de servicios o con la prestación de servicios de salud del área para poder hacer una articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud buscando que esos servicios a los cuales se tienen derecho se presten con oportunidad y con calidad. Con los sistemas o con el área de sistemas de información buscamos entonces identificar a esa población que es víctima y que nos ayude a hacer la parte de lo que son las relaciones o los casos de por qué se nos están enfermando y de qué se nos está muriendo, que nos junto con la área de salud pública nos permita establecer los perfiles epidemiológicos, cuáles son esas causas de muerte y de morbimortalidad que tenemos en este grupo, cuáles son esa pirámide poblacional que nos permite identificar y así poder nosotros hacer con el área de inspección vigilancia el seguimiento a las competencias y a toda la parte que nosotros podamos mejorar para esta población víctima, junto con la persona que desde la Secretaría haga todo ese manejo y estructuración e implementación de lo que hoy en día tenemos como MAITE para la implementación de las rutas de atención, teniendo en cuenta que ya para algunos grupos o algunos hechos victimizantes tenemos unas rutas establecidas, como es el caso de las rutas por MAT y MUSE y las rutas por violencias de géneros o violaciones a la parte sexual. Es así entonces como desde el Ministerio de la Unidad para las Víctimas se hizo un primer comunicado conjunto en donde se buscaba dar orientaciones a los entes territoriales para la articulación y la coordinación en toda esta medida de reparación o medida de rehabilitación de la cual hace parte la atención en salud. ¿Cuál es el segundo componente? El segundo componente entonces es la parte de divulgación. En esta parte o en este componente de divulgación, ¿qué se busca hacer? La parte de asistencia técnica
desde el Ministerio a las Secretarías de Salud y a los equipos psicosociales, y a su vez de nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental hacia las direcciones locales de salud, hacia las EAPBs y hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud y las organizaciones comunitarias en general, de esa asistencia técnica o de esos lineamientos generales de cómo se debe hacer la atención en salud integral y la atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado. Cómo debemos hacer esa atención diferencial de acuerdo a su grupo étnico, por ejemplo. Nosotros en el departamento del Cauca somos un departamento pluriétnico, entonces también debemos hacer un reconocimiento de esas características individuales y comunitarias de acuerdo a la raza a la cual pertenecemos o a las creencias a la cual tenemos y que nos hacen diferentes, y por eso se debe llevar esas atenciones diferenciales y ese enfoque étnico diferencial. Igualmente en este componente de divulgación que buscamos decir cuáles son los lineamientos generales, también se hace toda una asistencia técnica articulada y coordinada desde el orden nacional a todos los actores del Sistema Nacional de Referencia y de Víctimas, para poder que todos entendamos cuál es este enfoque diferencial psicosocial que tenemos para la atención a víctimas. En el departamento nosotros en la actualidad estamos haciendo estas asistencias técnicas a cada una de las direcciones locales de salud y a las EPS para hacer este proceso de implementación y de acompañamiento en beneficio de la población víctima del departamento. En el proceso con el componente de caracterización, entonces tenemos una parte inicial que es hacer una identificación de la población víctima. ¿De quién es esta responsabilidad de hacer esta identificación de la población víctima? De las Secretarías de Salud y de las EPS o EAPB. Es aquí entonces donde nosotros buscamos hacer una identificación de todas las personas que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de su afiliación, de ellas cuáles son víctimas. ¿Cómo hacemos esta identificación? A través de unos cruces masivos de las bases de datos, en donde se busca identificar a través de las personas que están en el registro único de víctimas que buscamos en las plataformas Vivanto y que hacen parte de unas sentencias nacionales en la violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué se hace? Ese cruce masivo en donde las secretarías de salud y las entidades prestadoras de servicios de salud identificamos, por ejemplo, de los 1.428 personas que hay en el Cauca, cuántas de esas personas hay víctimas. El último censo nos manifestaba que teníamos 355 personas, 355.000 personas, víctimas residentes en el departamento del Cauca. Se hace ese cruce con este registro único y esas personas que han sido beneficiadas de sentencias tanto de restitución de tierras como de las sentencias de derecho internacional humanitario. En el momento en el departamento del Cauca tenemos 97 sentencias del Juzgado Especializado de Restitución de Tierras, en donde 2 de esas sentencias son colectivas, y tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que nos ha identificado a 200 personas más aproximadamente residentes en un municipio en especial, y las cuales en este momento son atendidas y amparadas por esas sentencias. ¿Qué hacemos entonces una vez tenemos esta identificación de las víctimas? Hacemos un análisis de la situación en salud que hablábamos en la parte anterior, en el componente anterior, en donde buscamos a través de la CIS hacer una identificación del perfil epidemiológico del grupo
víctima o de la población víctima, tanto en el departamento como en cada uno de los municipios. ¿Qué hacemos con ese ASIS o qué buscamos hacer en esta caracterización? Identificar los grupos poblacionales que nos permite identificar cuáles son esos procesos de afiliación que tenemos, es decir, cuántas personas hay en el régimen subsidiado, cuántas hay en el régimen contributivo, cuántas personas hay en los regímenes especiales, de qué se están enfermando de acuerdo al grupo de edades, cuáles son las principales causas de consulta por urgencias, por grupos de edades, por hospitalización y además de todo mirar de qué se nos están muriendo las personas. No solamente entonces es simplemente identificar, sino que este proceso de análisis y de identificación nos permita hacer unas conclusiones. ¿Qué son esas conclusiones? Que nosotros podamos organizarnos y decir, por ejemplo, en el departamento del Cauca la principal causa de morbilidad del grupo víctima, de la población víctima es, digamos, en los niños las diarreas o las infecciones respiratorias. Entonces, que a través de estos procesos estratégicos, de los planes integrales de salud, de las rutas de atención, nosotros podamos definir que a través del PIB departamental, de esas acciones colectivas, de intervenciones colectivas, nosotros podamos decir, necesitamos hacer una campaña específica en el municipio tal para mejorar esos niveles de mortalidad en los niños por esa causa de muerte. Es decir, que esta caracterización nos permite hacer la proyección tanto en el departamento como en cada uno de los municipios, cuáles van a ser esas estrategias que vamos a utilizar o que debemos llevar a cabo para mejorar el perfil epidemiológico de esta población y así poder hacer una atención con un enfoque diferencial y hacer una planeación de lo que es la gestión integral del riesgo. ¿Cómo haríamos entonces para hacer esos cruces de bases de datos, para hacer esa atención y esa que nos permita hacer esa caracterización? El gobierno nacional y la unidad a través del Ministerio de Salud y la unidad para las víctimas en el año 2018 sacó el comunicado conjunto número 4, que es donde nos dan los lineamientos de cómo se deben hacer esos cruces masivos, cómo se debe hacer desde las secretarías de salud departamentales, municipales y desde las entidades promotoras de servicios de salud, cómo debemos hacer, cuál es la periodicidad y cómo se establece para hacer esa ruta del cruce que se debe hacer para poder llegar a la caracterización. Igualmente allí entonces nos establece que es necesario que cada uno de los actores del sistema tengamos un usuario Vivanto. ¿Qué es Vivanto? Vivanto es la plataforma que nos permite consultar uno a uno si la persona está o no en el registro único de víctimas. Entonces es importante que, y allí nos especifica cómo se hace acceso a estos usuarios Vivanto. En el departamento del Cauca, en este momento, esos usuarios Vivanto se están actualizando y se deben gestionar a través de la Secretaría de Salud Departamental y con un manejo de un formulario para decir que yo como usuaria de esta plataforma me comprometo a realizar la confidencialidad de los datos que allí voy a evaluar o voy a consultar. Es importante tener en cuenta que estos usuarios Vivanto tienen una duración máxima por vigencia, es decir, que todos los usuarios vencen el 31 de diciembre de cada año. Si en mi institución yo tenía un usuario Vivanto, pues en este momento no lo puedo volver a utilizar porque al 31 de diciembre se venció si yo no lo he actualizado. Entonces en ese comunicado conjunto número 4 nos establece cómo es el procedimiento para hacerlo.
Viene un cuarto componente que es el componente de formación, en donde básicamente vamos en este componente a hacer, como su nombre lo indica, la formación del talento humano que hace la atención a estas víctimas. Y se tiene en dos partes. Una primera parte que es de la asistencia técnica institucional, en donde se hace la divulgación de cuáles son esos lineamientos generales que implica el protocolo y que implica una atención con enfoque psicosocial y diferencial. Una vez se hace esta parte de la asistencia técnica, entonces existe otra parte que es la formación al talento humano en salud en enfoque psicosocial y se ha denominado desde el Ministerio formación a formadores. En este momento en el departamento del Cauca nosotros hemos hecho una articulación con el SENA, dada la situación actual que tenemos. Entonces pues estos cursos o estos grupos de formación no se podía hacer de forma presencial por los lineamientos nacionales que estamos manejando. Entonces se hizo la articulación con el SENA para que se pueda hacer de manera virtual o a través de una agenda interactiva, y es así como en el mes de agosto se hizo una capacitación en 3 grupos, tanto de los municipios como de las EPS o EAPBs y las ESES, para hacer esta formación en enfoque psicosocial y diferencial al talento humano de cada una de estas instituciones. En este momento ustedes entonces harían parte de ese segundo grupo que estamos aquí en formación. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros como grupo hagamos esta formación, porque nosotros tendríamos la responsabilidad de ir a nuestra institución y poder replicar esto que estamos aprendiendo en este curso. ¿Cuál es el objetivo entonces de este componente de formación? Que nosotros podamos cualificar a todo el talento humano de los actores del sistema, en este enfoque y en esta atención diferencial en salud para las víctimas del conflicto armado. Esta formación está basada y está, digamos, organizada teniendo en cuenta los lineamientos que nos da la resolución 1166 del 2018, y en el cual como objetivo fundamental busca crear o desarrollar habilidades psicosociales en la atención en salud en todas aquellas personas que de una u otra manera hacemos parte de estos actores del Sistema General de Seguridad Social en salud. Aquí entonces el llamado para hacer la lectura de la resolución 1166 para que entendamos y comprendamos cuáles son esos lineamientos generales que nos llevan a organizarnos y a saber que debemos estar capacitados y desarrollar esas habilidades para esa atención con enfoque psicosocial y diferencial. Y tenemos entonces un último componente que ya es la atención en salud propiamente dicha. La atención integral en salud con enfoque psicosocial a víctimas lo que busca entonces es que en cada una de esas instituciones prestadoras de servicios de salud nosotros tengamos un equipo multidisciplinario que nos permita reconocer en esa persona víctima cuál ha sido ese proceso o ese hecho victimizante que nos pudo haber llevado a tener unos efectos secundarios tanto a nivel psicológico como en la parte de salud, y poder reconocer que cada una de esas personas tienen unas habilidades o unas fortalezas que le han permitido seguir adelante y le han permitido mejorar o continuar con su vida, y que de esta manera nosotros podamos hacer una atención diferente para no volver a revictimizar a estas personas que han sido víctimas o que se les han violado de una u otra manera sus derechos.
¿Quiénes son o cómo se hace esta atención? Se hace a través entonces de esos equipos multidisciplinarios en salud que por lo general o allí en los lineamientos manifiestan que podría estar integrado por un médico, una enfermera, una persona del área social y aquellas personas a nivel administrativas que hacen esa atención o ese primer contacto con las personas. Estos equipos multidisciplinarios no necesariamente o no son de atención exclusiva para las víctimas del conflicto armado, sino que son personas o son funcionarios que desde cada una de las instituciones tengan este enfoque y van a organizar a la persona víctima que llega, la van a, digamos, hacerle la captación a esta ruta de atención diferencial con enfoque psicosocial que le permita establecer un programa, digamos, de atenciones y de servicios que le van a ayudar a evaluar cuál es su situación actual y poder tener como un programa de vida o un proyecto para mejorar esa situación que actualmente está viviendo, no solamente en la parte psicosocial, sino también en la parte de salud, entendiendo al ser humano como un todo, con unas indicaciones muy específicas para no revictimizar. ¿Cuáles son entonces dentro de estos 5 componentes que hemos visto? Recordarles entonces que son 5 componentes que debemos tener en cuenta para hacer esta implementación, como es el de coordinación, divulgación, caracterización, formación y atención. Cada uno de nosotros como funcionarios o como servidores de una institución tenemos unas obligaciones y debemos buscar que este plan de protocolo de implementación se cumpla a través de las competencias que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuáles son entonces esas competencias que debemos tener desde las secretarías de salud? Debemos constituir la mesa técnica de gestión del protocolo. Recordar que entonces esa mesa técnica es un grupo de personas que desde cada una de las áreas aporte para que se pueda hacer este proceso tanto de acompañamiento, asistencia técnica como de caracterización hasta llegar a la atención. Debemos construir un plan de gestión del protocolo, cómo lo vamos a hacer tanto en el departamento como en cada uno de los municipios. En el momento, la Secretaría de Salud Departamental ya tiene su plan de implementación y estamos en proceso de implementación y de ejecución del mismo. Las secretarías de salud que entonces somos las encargadas de hacer la parte de asistencia técnica a las direcciones locales de salud, a las EPS y a las IPS. La Secretaría de Salud debe designar un colaborador desde el proceso de aseguramiento por lo general que tenga ese usuario que le habiliten para que haga esos cruces masivos de las bases de datos. Las secretarías de salud municipales y departamentales debemos hacer lo que es el cruce masivo de acuerdo a los lineamientos que hay en el comunicado conjunto número 4. Y debemos contar con una base unificada que diga quiénes son esos beneficiarios de esas sentencias, tanto de restitución de tierras como de la parte del derecho internacional humanitario, que les decía que en el país hay 9 sentencias y en el Cauca tenemos una sentencia que beneficia a un grupo de personas ubicadas en el municipio de Jampaló. Y debemos hacer la caracterización de la población víctima de acuerdo a este cruce masivo y a toda la información que hacemos del perfil epidemiológico. Igualmente entonces, como secretarías de salud municipal y departamental, debemos fomentar que tanto en las EPS como en las IPS se haga estas formaciones al talento humano
para poder sensibilizar a las personas en la atención con enfoque psicosocial y diferencial en cada uno de nuestros territorios. Y por último, debemos buscar incluir en el PIB departamental y municipal acciones dirigidas a la población víctima. Es importante que en esta construcción que se está haciendo en el momento o ajustes que se están haciendo para esta construcción del PIB y los planes de desarrollo y los planes territoriales de salud, tengamos en cuenta que debemos incluir algunos proyectos o atenciones especiales para esta población víctima de acuerdo a esta caracterización que previamente se ha hecho. ¿Cuáles son las competencias o las responsabilidades de las entidades promotoras de salud o entidades administradoras de planes de beneficio? Igualmente deben designar un referente de víctimas o de PADCIVI y contar con esos referentes en toda la red. Es importante que este referente se establezca o se defina porque así permite tener una mayor articulación para garantizar el acceso a los servicios de salud. Debe tener el acceso a Vivanto, es decir, tramitar el usuario a Vivanto que nos permita identificar si la persona sí o no está en ese registro único de víctimas, ya que esta es una de las principales barreras de acceso a los servicios de salud. Este acceso a Vivanto o este protocolo de atención en salud integral no es un plan obligatorio o un plan de beneficios diferencial. Es un plan igual al de todos, no hay unas atenciones diferenciales ni específicas ni prioritarias, sino que lo que los permite es tener una atención en salud con enfoque diferencial, con enfoque psicosocial, y esto lo podemos hacer a través de la identificación de esta persona a través de esta plataforma Vivanto. Bimensualmente, de acuerdo al comunicado 004, debemos hacer o debe la EPS hacer el cruce masivo y debe hacer la caracterización anual de su población, informar a la red y hacer una divulgación o una entrega a la Secretaría Departamental de Salud de cuáles son esas condiciones de salud que encontró en su población afiliada. Debe definir un cronograma de implementación del protocolo en donde diga cuáles van a ser esas actividades que va a desarrollar en cada uno de los componentes que anteriormente miramos que se debían llevar a cabo. Tiene el compromiso igualmente la EAPB de formar a su personal, tanto asistencial como administrativo, en lo que es el enfoque psicosocial y el enfoque diferencial para esa implementación y esa atención diferencial del grupo de la población víctima. Igualmente debe garantizar que su red prestadora de servicios es suficiente y que cumple o tiene sus indicaciones para la implementación del protocolo y puede garantizar la atención a las víctimas con ese enfoque psicosocial. Y debe hacer el seguimiento a todas las atenciones que se le presten a la población. ¿Por qué es importante hacer este seguimiento? Porque periódicamente se debe estar haciendo un informe de seguimiento a este proceso de implementación que estamos llevando a cabo y a las prestaciones de servicios de salud para dar cumplimiento a las sentencias que hay de restitución de tierras que en su mayoría nos obligan o los resuelves van encaminados a garantizar el acceso a los servicios de salud para la población víctima. Entonces, estas dos últimas son muy importantes y es en donde se está haciendo énfasis en este momento, a este seguimiento de las atenciones en salud. ¿Cuáles son esas competencias de las instituciones prestadoras de servicios de salud?
al igual que tanto los entes territoriales como las EAPB, debe designar un referente que le permita estar en contacto permanente, articulado y de información con la EAPB y con las entidades territoriales para poder hacer un buen seguimiento a los servicios prestados o a las dificultades que se presenten en la prestación de servicios de la población víctima. Debe hacer la gestión igualmente de la información para identificar las personas víctimas, y eso donde lo hace en la plataforma Vivanto. Por lo tanto, en cada una de las instituciones prestadoras de servicios de salud se debe contar con esos usuarios para hacer el ingreso a la plataforma Vivanto. Debe hacer la formación del talento humano teniendo en cuenta los lineamientos de la resolución 1166. Por eso las personas que están aquí y hacen parte de una S tienen la responsabilidad igual de replicar con sus compañeros esta formación para desarrollar esas habilidades de atención con enfoque psicosocial y diferencial a la población víctima del conflicto armado. Dentro de sus componentes, y también muy importante, entonces está que debe hacer la conformación y llevar a la operación de los equipos multidisciplinarios en salud, recordando que no necesariamente son de atención exclusiva para víctimas, sino que harían esta formación con enfoque diferencial y harían parte de todo un grupo de atención en salud. No tienen que ser personas nuevas traídas y crear cargos nuevos, que es como la dificultad que a veces las instituciones piensan, sino que puede ser dentro de sus mismos grupos profesionales o asistenciales que tengan, definir quiénes van a conformar para que hagan esta formación, que es importante que se tenga. Y deben hacer la atención integral con enfoque psicosocial a personas víctimas, pues como lo dice el protocolo, y hacer el reporte de todas esas atenciones y todos esos planes que se lleven a cabo. ¿Por qué entonces recordarles que era importante esa parte de esa competencia que decíamos que debíamos hacer, la parte de inspección, vigilancia y control, y esa parte del seguimiento que se está haciendo tanto énfasis? A partir de este año, el Ministerio de Salud, como decía el decreto 4800, debe establecer los mecanismos de seguimiento para poder identificar cuáles son esas prestaciones de servicios de salud que se le han hecho a cada una de las personas víctimas del conflicto armado. Y es por eso que a partir de este año el Ministerio de Salud creó esta, digamos, matriz que tiene diferentes componentes. Aquí no se ve muy bien, pero dentro de ella nos preguntan qué acciones se han hecho en la parte de coordinación, cuántos municipios tienen los planes de implementación reportados a las direcciones locales de salud, cuántas EPS tienen esos planes de implementación, cuántos equipos hay en las IPS conformados y operando, cuántas personas se han formado, cuántos procesos de caracterización se han realizado en los últimos 6 meses. Nos preguntan en atención, por ejemplo, cuántas personas víctimas han recibido una cita por médico, por psicología y por trabajo social y odontología. Entonces todo esto es lo que a partir de este año el Ministerio nos está haciendo el seguimiento, y lo hace tanto a las entidades territoriales como a las EPS. Es por eso que todo este proceso que estamos mirando de implementación del protocolo es importante hacerlo de manera articulada para que estos indicadores que nos está midiendo el Ministerio en cada una de las seguimientos que se hagan, lo cual se hará durante 3 oportunidades en el año, en la vigencia, lo podamos ir mejorando.
¿Qué tenemos nosotros en el departamento y qué nos ha mejorado? Pues tenemos un proceso de coordinación, como decía anteriormente, contamos con un plan de implementación del protocolo, con un plan de asistencia, estamos en el proceso de la caracterización y el cruce masivo, estamos en este proceso de divulgación a través de las asistencias técnicas y las socializaciones, estamos en el proceso de formación a través de esta articulación con el SENA para lograr entonces hacerle un seguimiento periódico a esas atenciones que se están haciendo en el departamento. Es así entonces pues como tenemos este compromiso de hacer esta implementación del protocolo de atención con enfoque psicosocial y diferencial, y como hemos visto, todos tenemos dentro de nuestra institución unos compromisos y unas competencias. Esas competencias y esos compromisos, ¿a qué nos van a llevar? A mejorar la atención y garantizar el acceso a los servicios de salud a la población víctima del conflicto armado, en un proceso de no revictimización, de garantía del acceso a los servicios de salud con calidad y con oportunidad. Agradecer mucho la atención y espero que este sea un tutorial que les ayude a tener un conocimiento general de lo que es el protocolo de atención en salud a víctimas del conflicto armado. Mi nombre, Ana Cristina Quintero Corrales, soy profesional universitaria de la Secretaría de Salud Departamental y manejo el acceso a servicios de salud de las poblaciones especiales, y entre las cuales se encuentra la población víctima del conflicto armado. Muchas gracias y quedamos atentos.